Buen día para todos. Estamos en el capítulo 5 de Parashat Bereshit. Un adelantamiento antes de lo que vamos a ver en el capítulo. En el capítulo se ve bastante lo que es el hijo que engendró cada uno o la descendencia de cada uno. Por lo tanto, lo vamos solamente a decir, ¿sí? Para no saltarnos. Pero hay que decir de que no hay mucho de qué hablar de todas maneras. Solamente en donde haya de qué hablar, entonces pararemos y hablaremos de lo que sucede, pero de por sí la Torah solamente nombra la descendencia, porque no solamente para decirnos cuántas generaciones pasaron desde el primer hombre hasta que vino Noah, pero de por sí no hay, como se dice en hebreo, nafkamina, no me sale de eso algo que yo más pueda entender, porque esas generaciones no hicieron nada eh, en concreto y por lo tanto no hay nada que contar. Así de fácil. La, el- como está escrito al principio del capítulo 5, esta es la crónica de las generaciones de Adán. En hebreo dice Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adán. Así debería ser el libro, aunque lo traducen como crónica. Pero el libro quiere decir la historia de la persona. La historia de la persona es un libro. Es la Torah. La Torah habla de muchos personajes. Pero lo que está escrito en el libro, eso depende de ti. Depende de ti qué es lo que vas a hacer en tu vida. De qué fue lo que hiciste. Y como vamos a ver aquí, como ahí hubieron personas que no hicieron nada, la Torah simplemente no habla de ellos. No hay nada en especial de hablar en ellos. Porque su vida no fue especial. Su vida no la tomaron para acercarse al Creador. Para No entendieron el mensaje de la creación. No entendieron para qué el Creador creó el mundo. Por lo tanto, la Torah simplemente habla de ellos, pero no más hasta ahí. Dice así, esta es la crónica de la generación de Adán. En el día de crear Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó su nombre Adán. En el día que fueron creados, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Fíjate lo que es, porque aquí dice que él engendró un hijo a su semejanza. Pero cuando tuvieron a Caín y a Abel, no está escrito así. Y el hombre había conocido a Jabá, su mujer, ella había concebido y había dado a luz a Caín y había dicho, he adquirido un varón para mí, y había vuelto a dar a luz a su hermano Abel. Y Seu, no habla más de eso. No está escrito no está escrito que Caín y Abel fueron hechos a su semejanza, como Dios hizo a la persona. Entonces, aquí se ve que en verdad tuvo una conexión con la mujer y trajo al hijo Shet, en verdad, a su imagen y semejanza, como tiene que traer la persona al hijo en verdad. No vamos a meternos mucho en eso porque eso tiene que ver en forma de cómo la persona, el hijo depende de los padres. Es como la persona que va a trabajar la tierra, que va a sembrar algo y va a colocar la semilla. Pero todo depende de cómo trabajó la tierra y si la tierra es buena para sembrar, cómo trabajó, si le hizo tefilar a Shem antes de trabajarla, no pensó que supuestamente eso lo hace él. Muchísimas cosas que para que a la final tenga un buen resultado de lo que él hizo. Así igualito con el alma que la persona va a bajar al mundo. Todo depende de la persona si se santifica a la hora de tener relaciones con su mujer, en qué está pensando, qué es lo que hicieron, de qué forma lo hicieron, qué fue lo que hicieron, cuáles fueron los pensamientos. Todo eso depende después de qué tipo de alma van a bajar al mundo. Si la alma que van a bajar es un alma
con, con santidad. En este caso la imagen. La imagen es como la vestidura que le da la persona al dijimos anteriormente, la imagen, el molde, el molde, pero también hablan de que es una especie de vestidura que se le da al alma, y esa vestidura, el alma en sí es un alma santa de Israel, de viene la santidad, pero cuando baja a este mundo, esa alma a pasar los mundos, toma vestimentas, y esas vestimentas, depende del tipo de vestimentas que tenga, ese tipo de vestimentas le van a ayudar a la persona para que la persona le sea fácil en la santidad, apegarse al Creador, hacer las mitzvot, estudiar Torah y todo eso, o al revés, que le sea muy difícil. Y todo depende del acto de cómo lo trajeron al mundo, del acto del hombre y la mujer. Entonces, aquí vemos que dice conforme a su imagen, que lo hizo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Shet. Aquí están hablando solamente de Shet. No están hablando no están hablando ni de Cain ni de Abel. Y fueron los días de Adán después de engendrar a Shet 800 años. Quiere decir que si lo tuvo a los 130 años y vivió otros 800 años, vivió 930 años. ¿Sí? 930 años, pero se sabe que en verdad él tenía que haber vivido 1000 años. ¿Por qué 70 años se le fueron quitados, como está escrito en el Zohar Kadosh? De que él al ver, aquí dice Rashi, también no vimos Rashi bien, donde dice, esta es la crónica de las generaciones de Adán. Quiere decir, este es el recuento de las generaciones, esto es el registro de la descendencia de Adán. Y al respecto hay mucho Midrashim agáticos, pero dice en el tratado de Sanedrín, en la página 38, donde dice que Kadosh Baruj Hu le mostró todas las generaciones que iban a salir de él, y entre esas vio al rey David. Y el rey David, sabiendo de que venía de él, iba a morir al, eh, al, eh, al octavo mes, ya eh, sin nacer, ya iba a morir. Entonces era un nefel, lo que se llama un nefel. Y por lo normal los nefalim se morían al octavo mes. Pero ¿por qué en verdad? Porque esa era la reencarnación de él. Y como Dios dijo que a la hora de comer del árbol iban a morir, entonces eso se iba a cumplir en su reencarnación, que era David, el rey David. Entonces, ¿qué hizo él? Al ver que él era la reencarnación de él, y aparte eso de que David viene a hacerle una corrección muy, muy, muy grande a lo que hizo el primer hombre se ve obligado a darle 70 años al rey David. Hay otra explicación también que tiene que ver con su papá, que su papá murió sin pecado, pero, o sea, hay 4 personas que murieron solamente por el pecado de la serpiente, pero si hubiera sido por ellos mismos, no hubieran muerto, hubieran vivido eternamente porque no hubieran pecado, porque esas personas se cuidaron mucho del pecado. Y entre eso está el papá Amram, el papá de Moshe, está Benjamín, el hijo de Jacob, está Daniel, o como a ese se le llama también, como saben, el tratado de Brajot de la página 4, que Daniel, uno de los hijos de que tenía el rey David, se llamó Kilab, pero en verdad era un sobrenombre, pero en verdad él se llamaba Daniel, que fue muy, muy, muy sabio. Y también Ishai, el padre de David. Pero de los 4, el único que está escrito explícitamente en en el Tanaj, el que está escrito específicamente es el padre de David Amelech, y por lo tanto él puede venir al primer hombre y decirle, fíjate, yo morí por tu culpa. Entonces, al verse visto así, él, él, el primer hombre le da los 70 años al rey David, que viene siendo el hijo de Ishai, y viene siendo la descendencia de él. ¿Por qué no le dio los años a Ishai? Porque la persona muere. El legado de él es el hijo que él deja.
es el legado de él. De por sí, si la persona no tuviera que morir, no necesitarían hijos, prácticamente. Por eso hay en el tratado de Avodah Zarah en la página 5 habla sobre cuando ellos recibieron la Torah y prácticamente habían hecho la corrección del primer hombre, sino que hubieran hecho el becerro de oro. Entonces ahí preguntan si hubieran tenido hijos o no hubieran tenido hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? De que como ya llegaron a la corrección, ¿para qué se necesita hijos? Los hijos se necesitan para que sigan el legado tuyo, lo que tú sigas haciendo, que tú sigas en este mundo, ¿sí? Como dice en el Tratado de Tabanit, en la página Dale, donde dice que Jacob vino y no murió. Y es como que no murió. Si fíjate todo lo que le hicieron en Mitzrayim y todo lo demás, y lo subieron y lo enterraron y todo lo demás, está escrito explícitamente. Dice, no, al estar su descendencia viva y seguir su legado, es como si él estuviera vivo. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, le dio 70 años. Pero también porque David Amelech viene siendo una corrección muy fuerte a lo que es el primer hombre, diciendo de que él va a salir el Mesías y va a traer la corrección completa al mundo al hacer al traer lo que es la resurrección de los muertos, que es prácticamente la corrección al primer hombre que trajo la muerte al mundo. Entonces, sí, como veníamos diciendo, que vivió 930 años porque le dio 70 años al primer hombre, al rey David. Entonces dice, y engendró hijos e hijas, quiere decir de que de todos los años que vivió, él tuvo otros hijos y otras hijas, pero no se habló de ellos nada en lo absoluto. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años y murió. Shet vivió 105 años y engendró a Enosh. Enosh viene siendo ya, cuando dijimos ayer, dijimos en el audio anterior, que empieza la idolatría con Enosh. Y vivió Shet después de engendrar a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Shet fueron 912 años y murió. Enosh vivió 90 años y engendró a Kenán. Y vivió Enosh después de engendrar a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enosh fueron 905 años y murió. Kenán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Kenán después de engendrar a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Kenán fueron 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Yered. Y vivió Mahalaleel después de engendrar a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoch. Y vivió Yered después de engendrar a Hanoch 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Yered fueron 962 años y murió. Hanoch vivió 65 años y engendró a Matusalem. Fíjate que vamos a ver que Hanoch era una persona que estudiaba Torah de por sí. Y también su hijo Matushelach. Y Matushelach también le enseñó a Noé, que viene siendo su nieto. Dice, Hanoch vivió 65 años y engendró a Matushelach, y Hanoch anduvo con Dios después de engendrar a Matushelach 300 años. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanoch fueron 365 años. Hanoch anduvo con Dios y desapareció, pues Dios lo había tomado. Fíjate lo que dice aquí, porque trae Rashi aquí con Hanoch, porque nosotros vimos que todos están viviendo 900 años, 900 y algo, 900 años. Había uno de 800, pero de repente habla de Hanoch y dice que vivió solamente 365 años. ¿Por qué tanto? Y aparte de eso dice que Dios se lo llevó. Anduvo con Dios y desapareció. Dice Rashi, Hanoch anduvo, él era un hombre justo, pero su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y hacer el mal. Por lo tanto, el Santo Bendito se apresuró a apartarlo de este mundo, haciéndole morir antes de cumplir su tiempo. Y es por eso que la Escritura cambió la expresión usual que utiliza para referirse a su muerte, escribiendo en este caso que no estuvo,
en el mundo para completar sus años. ¿Qué? Según la tradición, Hanoch entró vivo al Gan Eden, el jardín del Edén, el lugar destinado a los hombres justos. Son 10 personas en total que ellos murieron así, que ellos vivieron y murieron así. Fue tanto lo que decía que Hanoch, él hacía zapatos, él era zapatero. Y siempre que hacía los zapatos, él hacía Ijudim. Ijudim es agarrar los nombres del creador y juntarlos y se puede agarrar el nombre no vamos a explicar mucho eso, pero eso se hace prácticamente que cuando se cumple mitzvot y un montón de cosas, se hacen Ijudim con los nombres del creador, se utiliza el nombre de misericordia, el nombre de juicio y se unen y se hace un Ijud, una unicidad, que Hashem es el mismo, no hay otro Dios ni nada por el estilo, ¿ok? Que es prácticamente, viene siendo uno de los trabajos que tiene que hacer la persona de este mundo, saber que es solamente un solo creador y no que hay un creador del bien, otro del mal, otro de esto, nada de eso, Hasbe Shalom. Entonces él hacía eso y aparte de eso dice que Hanoch tenía a Hanoch llegó a él ese libro que tenía el primer hombre, como vivimos al principio del capítulo 5, estas son las crónicas del primer hombre, él también tenía ese libro y el libro ese tenía bastante secreto del universo, todos los nombres del creador, todos los secretos del universo, nombres de ángeles, de demonios, cómo hacer jurar a ángeles para que hagan cosas por ti, un montón de cosas. Y él utilizaba eso y estudiaba y eso, hasta que llegó a un punto muy alto donde ya prácticamente que el cuerpo y el alma se unen como uno solo, cuando el primer hombre, ya en el tiempo de él era más fácil, por lo que él estaba cerca al primer hombre, y no había tanto deterioro en el cuerpo de la persona. Por lo tanto, él logró hacer de que el cuerpo y el alma sea uno solo y así poder irse vivo. Ese Hanoch. Pues yo lo había tomado, dice Rashi, antes de tiempo. E igualmente vemos la expresión, ¿sí? Dice aquí, interesante, dice Rashi, pero su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y a hacer el mal. Se podría decir cómo podría ser de que en esa época y todo lo demás, pero como dijimos anteriormente que con Enosh empezó la idolatría y no solamente fue Enosh, sino toda la generación de Enosh. Y Enosh fue prácticamente, viene siendo el tatarabuelo más o menos de él. Y obviamente que con todos los años que ellos vivían, Hanoch obviamente que lo conoció y en ese tiempo ya estaba prácticamente toda la humanidad haciendo lo que hacían y por lo tanto como dice el Rambam la Jod el Jod de Ot en el capítulo 6 en la Alajá 1, donde dice que la persona de Otaf de la Adam, la persona cuando está en medio de una de las personas, la persona influencia en él mucho, tanto para bien como para mal. Por eso es muy importante la persona en qué sociedad se encuentra. Porque muy fácil puede hacer las cosas que yo hacen, tienen la mentalidad de esas personas, porque se conecta a ellos, ¿sí? Pero ya sea para bien o para mal, como dicen los sabios también, de que es muy importante que la persona que esté conectado todo el tiempo con Jajamín, si la persona, por ejemplo, está viendo noticias, ¿a qué se está conectando? Se está conectando a herejismo, a personas que no creen en Dios Ulay, a lo mejor, hablan de cualquiera así como así, y que lo que está escuchando prácticamente eso es lo que le está quedando y a la final habla eso. Pero si la persona está con jajamín, con sabios que están estudiando Torah, que todo el tiempo hablan de Torah, que todo el tiempo hablan de sabiduría, como dice, incluso que la persona no sea sabio, si la persona entra a un lugar donde venden perfumes, incluso que no compre perfumes, pero sale perfumado. Hasta tanto. Seguimos. Matushelach vivió 187 años y engendró a Lemech. Este no es el mismo Lemech que vimos anteriormente, obviamente es otro Lemech. Y vivió Matushelach después de engendrar a Lemech 782 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Matushelach fueron 969 años y murió.
fue el que más vivió entre todos. Vimos a Yered que vivió 962, pero Matushelah vivió 969. Lemech vivió 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noach, diciendo: Este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. ¿Qué tiene que ver una cosa aquí? Dice Rashi aquí, y engendró un hijo del cual fue construido el mundo. Este nos aliviará, dice, él nos dará alivio del pesar de nuestras manos. Antes que Noah llegase, los seres humanos no contaban con herramientas de labranza, y él se las fabricó. La tierra hacía crecer zarzas y abrojos cuando sembraban trigo, debido a la maldición decretada sobre Adán, pero en tiempo de Noah la tierra descansó. Aparte de que en el Midrash, creo, si mal no me equivoco, cuando yo vi que también anteriormente la mano de la persona era prácticamente, como decir, dos dedos, así como la pata de la pata de, por ejemplo, el pato, o sí, los dedos no estaban separados, los 4 dedos estaban pegados como si fueran uno solo, y estaba el otro dedo. Entonces para ello era difícil trabajar la tierra. Dice que después que llegó Noah y todo eso, fue cuando empezó a darse lo que hoy vemos, que son los dedos separados, para poder trabajar la tierra. Esa también es una explicación que vi también sobre eso. Ahora fíjate, con referente al nombre de Noah, y por qué precisamente Lemech vio, lo llamó así, diciendo esto y todo lo demás. Primero porque Noah, el nombre Noah en hebreo es alivio. ¿Okay? Cuando dices Nohut, Nohut es comfort, ¿sí? De las personas que les gusta la comodidad. Noah también es alivio, ¿okay? Comodidad, depende del contexto, pero en este caso lo utilizan como alivio. ¿Y por qué le colocó ese nombre? Porque dijo: Este nos liberará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos, a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Rashi no lo trae aquí, pero aquí lo trae el 349, de que se sabe que ellos tenían una cabalá, o sea que ellos habían recibido desde el primer hombre, que ellos sabían de que cuando naciera un niño circuncidado, eso era señal de que iba a parar la maldición de la tierra. Que lo trae aquí abajo, dice: Su padre le puso este nombre porque Noah había nacido circuncidado, y por tradición, desde Adán, sabían que cuando naciera un niño circuncidado cesaría la maldición que pesaba sobre la tierra. Muy interesante. Y vivió Lemech después de engendrar a Noah 595 años, y engendró hijos e hijas. Todos los días de Lemech fueron 777 años, y murió. Cuando Noah tenía 500 años de edad, Noah engendró a Shem, a Ham y a Jefet. Rabiuda, fíjate lo que dice Rashi aquí: 500 años de edad. Rabiuda dijo: ¿Por qué todas las otras generaciones procrearon aproximadamente a los 100 años de edad? Y esta generación, es decir, o sea, Noah mismo, ¿por qué solamente procreó sino hasta los 500 años? La respuesta del que santo bendito dijo: Si los hijos de Noah son malvados, perecerán en el agua, y será malo para este justo. Y si son justos, lo molestaré al hacer muchas arcas. Por consiguiente, Dios retuvo la capacidad de procrear de Noah, y este solamente procreó hasta los 500 años de edad, con el propósito de que Jafet, que era el más grande de ellos, no llegara a la edad de hacerse acreedor del castigo divino antes del diluvio, como se declara, pues el más joven morirá a los 100 años, lo cual quiere decir que en el futuro, después de que llegue el Mesías, solo a partir de esa edad el ser humano será acreedor del castigo, y así también fue antes de la entrega de la Torah. Ok, vamos a explicar lo que dice Rashi. Rashi dice así: porque en verdad hay el Midrash Rabbah, ¿ok? Pero en el Midrash Tanjuma dice que Noah también pensó y dijo: Kadosh Baruj Hu va a traer un diluvio.
Entonces, ¿para qué va a traer hijos? Para que te muera y todo lo demás. Entonces quiere decir de que el pensamiento de Noah llegó a Hashem y Hashem le hizo que él no tuviera hijos y todo lo demás como está escrito aquí. Para no hacerlos parecer en el diluvio o construir arcas. Entonces, Beseder, eso lo entendemos. Ahora, ¿por qué tuvo a los hijos a los 500 años? Porque vamos a ver más adelante que el diluvio empezó cuando Noah tenía 600 años. Y se sabe de que hoy en día no es así, pero anteriormente, como está diciendo, como dice allí, que en la época del Mesías y también antes, hasta la época de la Torá, la persona se acreditaba del, eh, del castigo divino a los 100 años. Le daban 100 años de edad y no le daban castigo desde el cielo. Hoy en día no es así, hoy en día es hasta los 20 años. Después de los 20 años puede recibir castigo del cielo, por lo que la persona vive menos tiempo y no como en aquellos tiempos. Entonces, ¿y por qué le dejan ese tiempo? Porque en verdad, por lo menos hoy en día, 20 años, el muchacho no tiene mucho raciocinio, intelecto. Poco a poco ¿cómo se dice? Se le va desarrollando hasta que llegue a un punto donde ya empieza a pensar bien. Y al principio, fíjate, los muchachos tienen 10, 13, 14, 15, 16 años. Ellos no están pensando de que el mundo venidero, qué va a pasar después, esto, lo otro. Ellos están viviendo su vida y molestando y saltando y pasándola bien y aquí y allá hay juegos y todo lo demás. Poco piensan en otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no han llegado todavía al punto del pensamiento de una persona grande que ya está pensando en qué va a ser de mí después, me voy de este mundo, qué va a pasar y todo lo demás. Entonces ya tiene más responsabilidad, por eso recibe castigo. Aquí también igualito, en esa época era hasta los 100 años. Entonces el diluvio empezó cuando él tenía 600 años y por eso tuvo al hijo sino a los 500 años. Y el primer hombre, dice aquí, fíjate, interesante porque dice que el primer hijo era Jafet. ¿Quién? Y Jafet es el más grande de sus hijos. Pero como vemos aquí, dice cuando Noah tenía 500 años de edad, Noah engendró a Shem, a Ham y a Jafet. ¿Por qué nombra primero a Shem? Porque Shem era el más espiritual. Era el más cercano al Creador. Era el que más se parecía a Noah. Era el que más quería acercarse al Creador, por lo tanto, por tener más nivel espiritual, porque la edad no dice nada, sino el estatus de la persona como tal. Si la persona es cercano al Creador o no. Como dice el profeta Jeremías, que dice, no se va a alabar la persona por su riqueza, ni se va a alabar por su sabiduría, ni se va a alabar por su fuerza. Entonces, ¿por qué se va a alabar la persona? Dices, no se va a alabar sino por su... Se puede alabar solamente en el caso que utilice la sabiduría para conectarse al Creador. Para saber que hay un Creador, para conectarse con Él. En eso sí, como dice en Teilín, ¿quién es la persona que tiene cerebro que tiene cerebro o tiene sabiduría y se apega a mí? Esa es la persona que se llama sabio. Sabio es la persona que se acerca al Creador. No es la persona que se sabe las matemáticas, esto, lo otro, no. La sabiduría se dio para que la persona reconozca a su Creador y se pueda apegar a Él, no para hacer otras cosas. Otras cosas son intermedios, otras cosas no tienen nada que ver. Dice Shem, Ham, Yafet, dice Rashi, pero ¿acaso Yafet no era el mayor? Y por lo tanto se le debió haber mencionado al principio. Sin embargo, primeramente había que mencionar a Shem porque era un varón justo y había nacido circuncidado y de él descendió Abraham. Fíjate todo lo que es. Y de por sí, en verdad, hablan sobre Shem, Ham y Yafet. Ham no fue una persona muy, muy justa. Fue de por sí el más bajo de todos los tres. Jafet viene la palabra Yofi, de la palabra bonita. De Jafet salieron los europeos. Por eso los europeos
Los europeos de por sí, como que vienen de Jafet, ellos todo, tú vas a Europa y todo es ellos es todo un glamour, una belleza, pero todo es hitzoní, este, externo. Todo es externo para ellos, pero interno solamente se podría decir de repente que hay, no hay nada, por no decir que está podrido, ¿sí? Pero no hay nada dentro, no hay nada. Como los nazis y todo lo demás, ¿qué hay en ellos? Al principio se creían los mejores, los que tenían la mejor cultura, escuchaban la mejor música, Beethoven, Mozart y todo ello, y tenían la mejor cultura y sí, las cafeterías con su cosa allá afuera, con sus mesas afuera y las personas muy educadas y todo lo demás. Al final que terminaron siendo, imagínense, hicieron un holocausto, mataron, mataron todo lo que quisieron, hicieron todo lo que hicieron. Eso viene de Jafet. Jafet todo es externo. Y de Ham vienen siendo los africanos. Y ya hablaremos de eso más adelante. Con esto llegamos al capítulo número 6. Que con la ayuda de Dios, con el capítulo 6 estaríamos terminando lo que es la Parashat Bereshit, que son solamente, tenemos solamente sino 8 versículos, y aquí sí hay un poco de qué hablar sobre, empezaron a multiplicarse y los hombres que se llaman los Anakim, y todo eso que cayeron del cielo y todo eso, para saber sobre los gigantes y todo eso, con la ayuda del Creador. Estaremos hablando en el próximo audio. Que tengamos buen día. Besos.